Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre el programa de la regularización fiscal del SAT. En este webinar exploraremos cómo puedes eliminar tus multas y recargos fiscales de ejercicios anteriores. Gracias al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, nuestros expertos te guiarán a través de requisitos y beneficios de este programa, diseñado para personas físicas y morales con ingresos menores a 35 millones de pesos al año. Un ejemplo en la vida real puede ser que eres dueño de una pequeña panadería que debe impuesto desde el 2023. Gracias a este programa de regularización fiscal del SAT, puedes pagar simplemente el impuesto principal y eliminar tus multas y los recargos. Pues esto te permite regularizar tu situación fiscal sin un gran impacto financiero. Presentas tu solicitud ante el SAT, pagas el impuesto principal y automáticamente se condonan las multas y los recargos, y así te enfocas en hacer crecer tu negocio sin deudas fiscales pendientes. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al webinar Beneficios Fiscales 2025, reducción de multas y facultades del SAT conforme al Código Fiscal de la Federación, donde abordaremos el marco que regula las sanciones fiscales, sus reducciones y condonación. Particularmente en el contexto del programa vigente de reducción de multas 2025, implementado por el Servicio Administrativo de Tributaria, contamos con la presencia específica del ámbito legal, contable y fiscal, así como de dos contribuyentes que compartirán su perspectiva práctica. Gracias. Comencemos con el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece las bases para que las autoridades fiscales puedan conceder reducciones de multas siempre y cuando el contribuyente corrija su situación fiscal de manera espontánea. Esto quiere decir que antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. La reducción puede ser parcial o totalmente, dependiendo de la situación o el tipo de infracción en el momento de la autocorrección y el historial del contribuyente. Complementando lo anterior, el artículo 75 estipula que para la reducción de multas proceda, el contribuyente debe solicitar expresamente y no haber impuesto ningún medio de defensa o recurso administrativo respecto a la multa impuesta. Es decir, no puede solicitarse si ya se encuentra en litigio o proceso contencioso administrativo. Desde el sector empresarial, este beneficio representa una gran oportunidad. En mi caso, por ejemplo, tuvimos una omisión de la declaración de ingresos acumulables del primer trimestre. Sin embargo, al detectar el error internamente, presentamos la corrección y solicitamos la reducción conforme al artículo 74, obteniendo la condonación del 80% de la multa. También utilicé este mecanismo como persona física con actividad empresarial, pues olvidé presentar mi declaración bimestral, pero puede regularizarme antes de ser notificado por el SAT para evitar pues, los recargos, multas y sanciones más severas que me puede llevar. Claro, es importante destacar que el SAT valora la productividad del contribuyente mientras se cumpla con los requisitos del Código Fiscal de la Federación. El sistema mismo permite iniciar el trámite digitalmente a través del portal, presentando las declaraciones complementarias y anexando la solicitud de reducción. Vamos al artículo 77, 78 y 79 del Código Fiscal de la Federación, que establece el marco para la condonación de créditos fiscales. El artículo 77 faculta a las autoridades fiscales para condonar total o parcialmente las contribuciones, multas o recargos, bajo supuestos debidamente justificados, como casos fortuitos, fuerza mayor o dificultades económicas comprobables. El artículo 78 señala que estas condonaciones deben de tener carácter general y se publican a través de las reglas de carácter general emitidas por el SAT. Finalmente, el artículo 79 especifica que no podrá condonarse créditos fiscales derivados de actos dolosos o fraudulentos, garantizando así un marco ético y de legalidad.
Estas figuras no deben confundirse con amnistías. Recordemos que amnistías es el proceso que permite a los contribuyentes regularizarse con el fisco, muchas veces con reducción de multas o intereses. Son medidas extraordinarias, con sustento jurídico y normativo, orientadas a facilitar la regularización voluntaria sin vulnerar el principio de equidad tributaria. Hablamos ahora de las infracciones fiscales y su respectivo régimen sancionador. El artículo 81 establece una lista detallada de conductas que constituyen infracciones a las disposiciones fiscales, como no presentar declaraciones dentro del plazo establecido. Como segundo punto está declarar con datos falsos o incompletos. Como tercer punto está no expedir comprobantes fiscales digitales por Internet o no llevar contabilidad conforme al código. Y el artículo 82 detalla las sanciones correspondientes a cada infracción, estableciendo rangos de multas que van desde los 1,400 hasta los 100,000 pesos o más, dependiendo del tipo y la residencia. Una correcta interpretación y aplicación de estos artículos es vital para el contribuyente, conozca sus obligaciones formales y materiales y evite incurrir en sanciones costosas. En el 2025 el SAT implementó un programa especial de reducción de multas, sustentado legalmente a los artículos 74 y 75 del Código Fiscal de la Federación. Este programa busca fomentar la corrección voluntaria, ofreciendo reducciones hasta el 100% de las multas, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. La corrección debe de ser voluntaria y previa en cualquier auditoría, no debe de existir ninguna impugnación en curso sobre la multa y la solicitud debe realizarse mediante el portal del SAT en tiempo y forma. Cabe señalar que este programa no aplica para créditos fiscales derivados de delitos fiscales o infracciones graves. Tampoco sustituye los medios de defensa, pero sí se presenta como una alternativa eficiente para evitar litigios y costos administrativos. Desde la óptica empresarial, se trata de una política fiscal responsable que reconoce al contribuyente cumplido, aunque imperfecto. Esto también nos permite a las personas físicas ponerse al corriente sin ser sancionadas desproporcionadamente. Ahora, para profundizar aún más, demos espacio a la experiencia práctica. ¿Qué dudas comunes tienen los contribuyentes respecto a este programa? Bueno, pues una duda común es si se puede acceder a la reducción si el error fue detectado unos meses antes. En mi caso, pues bueno, me ayudó saber que mientras no había una notificación del SAT, yo podría corregir voluntariamente. Coincido. Otra inquietud frecuente es si una corrección parcial impide acceder al beneficio. La clave está en presentar la declaración complementaria, incluyendo los periodos omitidos. Ambos puntos son correctos. El sistema identifica automáticamente si el contribuyente está en etapa de auditoría. También es importante que no haya recursos legales en curso. La transparencia es fundamental. Además, si hay dudas sobre si una corrección que derive en pago adicional permite el beneficio, la respuesta es sí, siempre que se cubra el adeudo y se cumpla con lo previsto del artículo 74. La intención es incentivar la corrección voluntaria, no castigarla. Y algo importante, la reducción no exime del pago de contribuciones omitidas, solo de las multas. Hay que tenerlo claro para no evitar confusiones. Pasemos ahora a recomendaciones concretas para prevenir sanciones y aprovechar correctamente estos beneficios. Revisar periódicamente la contabilidad, los CFDI emitidos y recibidos y el cumplimiento de obligaciones fiscales, evitar errores recurrentes y ante cualquier omisión, actuar de inmediato. Yo sugeriría tener políticas internas claras en la empresa o como persona física, documentar todo y contar con asesoría física permanente. La interpretación correcta, de las normas hace la diferencia. Como empresario, recomiendo calendarizar todas las obligaciones fiscales y tener alertas. También capacitar al personal contable. Un error humano nunca debe convertirse en una multa evitable. Bueno, pues yo uso el buzón tributario y checo notificaciones cada semana. Aunque sea un pequeño contribuyente, pues las responsabilidades son las mismas.
Aprovechamos para invitar a los contribuyentes a seguir las capacitaciones gratuitas en línea del SAT. Hay guías paso a paso para las autocorrecciones y uso de herramientas digitales como el simulador del ISR o el visor de nóminas. Bueno, ahora sí, les pido su reflexión final. ¿Cómo resumirían este esfuerzo de la autoridad fiscal? El Código Fiscal de la Federación no es solo un instrumento sancionador, es una guía que permite regularizarse y actuar con seguridad jurídica. El marco legal está diseñado para corregir y prevenir, no para castigar. Utilicémoslos estratégicamente. El programa de reproducción de multas 2025 estará vigente todo el año. Invito a todos y a todas a informarse y aprovecharlo. Cumplir a tiempo nos evita problemas y mejora nuestra relación ante las autoridades. La transparencia y el orden son la mejor inversión como el contribuyente. Agradecemos sinceramente su presencia de este webinar. Recuerden que pueden consultar el artículo 74 hasta el 82 del Código Fiscal de la Federación en el área oficial de la Federación y la página oficial del SAT. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. A continuación hablaremos de los ejemplos de los artículos 74 al 82 del Código Fiscal de la Federación. Mi compañera mía hablará sobre ejemplos del artículo 74 y 75. Ejemplos del artículo 74 y 75 del Código Fiscal en el ámbito laboral. Una empresa con con varios empleados no presenta en tiempo las declaraciones mensuales del ISR, reteniendo a su personal. Aunque sí hizo la retención, no cumplió con las obligaciones formales de reportarlas al SAT. Según el artículo 74, esto se considera una infracción formal, ya que no causó un daño directo al fisco, pero sí incumplió una obligación fiscal. Por ello, el SAT puede imponer una multa fija por cada declaración omitida o fuera de plazo. Sin embargo, si la empresa corrige voluntariamente la omisión antes de que la autoridad la detecte, el artículo 75 permite aplicar reducciones de multas, lo cual beneficia a la empresa y reduce el impacto económico. Aunque no hubo una invasión de impuestos, el incumplimiento formal genera multas, pero también puede disminuir si se corrige a tiempo. El artículo 77 y 78 en el ámbito laboral. Una empresa de servicios tiene el ISR de sus trabajadores, pero durante años no se le enteró al SAT. El año anterior ya había sido multada por esa omisión. De acuerdo con el artículo 77 del Código Fiscal de la Federación, al existir reincidencias y además tratarse de un agravante grave, la multa puede duplicarse o aumentarse considerablemente. El artículo 78 señala que aunque haya cambiado de gerente o personal responsable, si la infracción la comete la misma empresa, sí se considera residencia. El impacto laboral que tiene este suceso, pues que la empresa enfrenta multas más altas, posibles revisiones del SAT y responsabilidades para el área contable y de recursos humanos, además de dañar su credibilidad y cumplimiento fiscal. Bueno, pues un ejemplo del artículo 79, fracción 5, bueno, habla que de una empresa llamada Tecnologías del Norte de CADCB realiza una asamblea de socios para aumentar el capital humano. En el acta de la asamblea, el contador omite registrar la clave del RFC de uno de los socios, por lo cual exige el artículo 27 del mismo. Bueno, la fracción, según el artículo 79, fracción 5, no asentar incorrectamente en las actas de la asamblea o libros de socio clave del RFC de cada socio o accionista es una infracción fiscal. La consecuencia, el SAT podría imponer una multa conforme al artículo 80 del Código Fiscal de la Federación, además requerir la corrección del acta. Esto puede afectar trámites futuros como el aumento de capital, funciones e incluso de deducciones de ciertos. Bueno, me tocó hablar del artículo 80 del Código Fiscal de la Federación, que trata más que nada sobre las multas, infracciones relacionadas con la obligación de pago.
Les voy a dar un breve resumen de lo que es, aunque ya se comentó, pero para poderles recordar. Este artículo establece que las multas que se imponen a los contribuyentes cuando no cumplen con el pago de contribuciones, ya sea parcial o totalmente de manera indebida. Les voy a dar un ejemplo sobre este artículo, que sería, en este ejemplo, una empresa debía de pagar 150,000 pesos de IVA en el mes de abril, pero solo pagó 100,000 pesos y no declaró el resto. Ante tanto, el SAT detecta la omisión durante la revisión y aplica una multa del 55% al 75% sobre el monto no pagado, es decir, sobre los 50,000 pesos omitidos. Si se impone una multa de 60%, entonces la empresa debería de pagar, serían 50,000 pesos por 60% de lo que se impuso en la multa, que sería igual de 30,000 pesos de la multa, además de los 50,000 pesos no pagados, actualizaciones y recargos. Bueno, me tocaría hablar también del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, que se trataría sobre las multas por infracciones relacionadas con la contabilidad. Les voy a dar un breve resumen de este artículo. Este artículo establece sanciones cuando el contribuyente no lleva la contabilidad, no la conserva, la lleva de forma distinta a lo establecido o no entrega información cuando es requerida. Les voy a dar un ejemplo sobre este artículo. Un ejemplo sería un contribuyente, persona física con actividad empresarial, no lleva ningún tipo de contabilidad, ni libro de ingresos ni egresos, a pesar de estar obligado a hacerlo. Durante una visita domiciliaria, el SAT detecta esta omisión. Según el artículo 82, fracción 1, se le puede imponer a una multa que va de los 1,400 pesos a 17,370 pesos por no llevar la contabilidad. Esto según depende del caso. Si además no conservar la documentación por más de 5 años, se le podrían imponer otras multas adicionales por cada infracción detectada. Bueno, ahora mi compañera Darinka y yo les daremos una breve explicación sobre un caso práctico. Es un caso laboral hipotético en donde se presenta el artículo 81 de manera de consecuencia. Y este caso dice así: una empresa de servicios tecnológicos tiene a su cargo a 20 empleados. Durante el ejercicio fiscal de 2024, la empresa no emitió comprobantes fiscales digitales, que son los famosos CFDI, por los pagos de nómina realizados a sus trabajadores. El artículo 81, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación establece como infracción no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet, que como les comento son los famosos CFDI, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan. Una consecuencia es que la empresa puede ser sancionada. Ya sabemos que al SAT le encanta recibir dinero, entonces conforme al artículo 82 del mismo código que establece las multas correspondientes a esas infracciones, en este caso podría llegar a recibir una multa que va de los 17,000 pesos como mínimo hasta los 997,000 pesos, por cada omisión, además de otros efectos fiscales, como la no deducibilidad de esos pagos. Conclusión, este ejemplo muestra una omisión administrativa del ámbito laboral, como no emitir el CFDI, y esto puede contribuir de manera fiscal al artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que estamos hablando del programa de reducción de multas. Es muy importante que sigas estas recomendaciones para que puedas aplicar a este programa. Actúa dentro del plazo. Estos programas suelen tener un tiempo muy limitado. Por ejemplo, este programa solamente va a durar hasta finales de este año y su solicitud puede ser emitida hasta antes de septiembre. Evita intermediarios. Recuerda que esto es un programa gratuito en el que no se debe de pagar a terceros. Y pregunta por las facilidades de pago. Algunas entidades permiten pagos en parcialidades.
Y por último es consulta directamente con la autoridad. Cada municipio o dependencia puede tener sus propias lineamientos, Bueno, yo les hablaré sobre una conclusión general del artículo 74 hasta el 82 del Código Fiscal de la Federación. Estos son muy importantes ya que estos nos garantiza transparencia, la legalidad y la responsabilidad fiscal dentro del entorno laboral. Como número 1 tenemos prevención y correcciones de infracciones fiscales. Estos artículos establecen las bases para identificar y sancionar conductas que incumplen las obligaciones fiscales como la omisión de declaración, la presentación extraordinaria o la falta de documentación requeridas. Como segundo, condonación y reducción de multas. En el artículo 74 permite la condonación de multas bajo ciertas condiciones, lo cual ofrece la vía legal para los contribuyentes. Tomando los pasos que Darinka ya comentó, sigue la responsabilidad de los empleados y funcionarios. Algunos artículos también contemplan infracciones cometidas por sus empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, lo que refuerza la ética y la legalidad en el manejo de información fiscal dentro de las organizaciones. Y por último punto tenemos el impacto económico y operativo. Las multas establecidas en los artículos pueden representar un riesgo financiero significativo para las empresas. Conocerlos permite implementar controles internos que evitan sanciones y aseguran una operación fiscal responsable.